La sanidad interior. Amén. Usted ha visto que Dios ha provocado algo especial en ustedes. Pero como decía nuestro pastor Juan, queda mucho más de Dios para ustedes. Amén. Dios dice que no termina la obra hasta que está completa. Amén, en usted. Porque tiene que ser un vaso de honra para Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir rápidamente a Lucas 10. Lucas 10. Capítulo 10, versículo 33 al 35. Lucas capítulo 10, versículo 33 al 35. A ver, hermanos, y nos vamos a poner de pie en reverencia a la siempre y eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén, póngase de pie. Y dice así en el nombre del Señor. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino, con aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídame, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. Amén. Habla del buen samaritano. Siéntese nomás. Es una historia conocida. Pero si queremos hablar de sanidad interior, tenemos que hablar de este tema. Dios, cuando te llama a sus caminos, cuando tú te encuentras con Dios, tú te arrepientes, como veíamos en el tema anterior. Tú tienes un corazón dispuesto para que Dios haga la obra en ti. Tú encuentras a Cristo como tu héroe, como decía, como tu Salvador, y desechas todos los ídolos que tienes por delante y empiezas a tomar a Dios como primero lugar en tu vida. Amén. Así veníamos viendo, lo cierto, con los temas. Empiezas a derribar argumentos en tu mente. Empiezas que tu mente puede decir, no, esto no le gusta a Dios. No, esto es lo que le gusta a Dios. Pero en un momento Jesús, cuando estaba con los fariseos, ahí con los maestros de ley, y le preguntan, y él saca esta parábola, y dice que un samaritano iba pasando y ve a uno que estaba botado, herido. ¿Sabe qué, hermano, que joven, hermano? Muchas veces, cuando tú llegas a Cristo, vienes herido, con heridas del pasado, generacionales. Vienes con heridas que quizá tú dices, pero ¿por qué siento este dolor? ¿Por qué siento lo que estoy acá? Si me he arrepentido, he confesado a Dios. Pero hay heridas que tienen que ser sanadas desde el interior, desde las generaciones. Hay heridas que tienen que ser sanadas desde lo que tú estás viviendo. Hay heridas que tienen que ser sanadas por el Espíritu Santo en tu vida. Hay heridas que tienen que ser profundizadas en ti. Hay heridas que tienen que ser realmente abiertas para curar y después realmente volver a vendar para que puedan sanar bien. Porque hay heridas que fueron mal cerradas en tu vida. Y hay situaciones que uno mismo las va acarreando y las va predeterminando en su vida. Y dice, pero ¿cómo puedo salir de esto? Déjame darte una buena noticia. Aquí está el doctor de doctores, médico de los médicos, el cual va a sanar todo lo que tú tengas que sanar en tu interior. ¡Oh, aleluya! ¿Y sabe lo que me sorprende de esto? Es que primero Dios te ve. Dios ve primero tu condición. Dice, pasándolo, lo miró. No hizo la vista gorda, no miró para el lado, no dijo, no lo voy a agarrar a este, no. Te miró y vio tu condición de vida, vio lo que tú tenías en ti. ¿Y qué hace? Dice que lo agarra y lo sube en su cabalgura y lo lleva a un mesón y lo lleva y empieza a tratar con él. ¿Cuántos de ustedes Dios ya está tratando con ustedes desde ayer en la noche? ¿Cuántos de ustedes Dios ya está haciendo la obra? Y empezó a tratar con este hombre, del cual primero no lo conocía, pero sí lo vio. Y empezó y dice que lo sube, o sea, lo carga y lo lleva. ¿Para qué? Para empezar a tratar la sanidad de él. ¡Oh, aleluya! Lo vio.
Luego lo montó sobre su propia cabalgura. Él lleva tu sanidad. Él lleva tus cargas. Él es el que lleva tus pecados. Y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Mire aquí, yo estudiando esta palabra, le puse un punto. Muchas veces predicamos esta palabra y dice, y lo dejó en el mesón y le dijo a él, cuídalo. Pero la palabra dice que él lo cuidó antes. Él te cuida antes. Él te cuida y empieza a obrar en ti. Él le puso el aceite, Él le puso el vino, Él lo vendó. No es otra cosa que Él, el que entró y dijo, y Él curó las heridas. Él preparó, Él trabajó en Él. Así como Cristo está trabajando en ti. Así como Cristo está obrando en ti, no hay nadie más que pueda trabajar, que es el Señor en tu vida. ¿Sabe qué? Esta palabra de sanidad interior, sanidad significa, en el hebreo, en el concepto proviene principalmente de la raíz pealín, que significa curar o restaurar. Esta raíz se usa en el Antiguo Testamento para transmitir restauración física, mental y espiritual. Y ahí podemos ver que Dios no solamente habla a tu espíritu, habla a tu alma y a tu cuerpo, porque usted es tripartito, usted tiene una esencia tripartita, y Dios no solamente cura tu espíritu, va y lo reconcilia con Dios, sino que va a tu emoción, a tu alma. Él va y se profundiza en tu dolor generacional, se profundiza desde quizás en la niñez, o que quizás lo que tú has vivido en este tiempo, y después va a tu cuerpo físico, porque Dios no deja nada inconcluso en nuestras vidas. Dios no salta nada inconcluso en nuestra vida. Así es Dios. Pero lo que Él quiere hacer, como dice esta etimología, es restaurar tu vida, restaurar el espíritu y la comunión. En un momento Jesús se encontró con la samaritana y le dijo, llama a tu marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está no es tú. Esa mujer venía de una dolencia, de una enfermedad espiritual, y venía y venía y venía. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús tuvo que desnudarle la enfermedad, tuvo que desnudarle el pecado que llevaba del interior, tuvo que decirle su pecado. ¿Para qué? Para empezar a curar esa sanidad. Así Dios en estos días te va a empezar a desnudar lo que quizás hoy día está bloqueando muchas cosas, para que el Espíritu Santo pueda ingresar en tu vida y pueda hacer una obra sobrenatural. Y le dijo Jesús, llegará el momento que ni en este monte ni en otro se adorará, sino que se adorará en todo tiempo, que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No anda buscando adoradores que adoren en un momento, sino en espíritu y en verdad. En tu trabajo, como decía nuestra hermana Isa, o quizás entregar una palabra, entregar un mensaje, adorar, orar por otra persona. La palabra sanidad en latín, satina, significa cualidad de buena salud. Se compone de 2 partes, sanus, raíz que significa sano, entero, completo. Dios te quiere completo. Dios te quiere completo. Hoy día quizás muchos están cojeando en su enfermedad, en su sanidad interior, pero hoy día Dios quiere sanarte completamente. ¿Para qué? Para que empieces a hacer tu obra, la obra de Dios en su vida, en tu vida. Él quiere sanarte y quiere bendecirte. Sanidad no solamente significa curar, significa estar entero, porque quizás en un momento te rasgaste, quizás en un momento pudiste perder algo, pero Dios quiere tenerte entero y completo. Dag, sufijo latino que indica cualidad, cualidad de estar completo y entero en Cristo Jesús, porque nosotros nos completamos en Cristo Jesús. Él es el que nos viene a completar. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¡Oh, aleluya! ¿El Espíritu de Dios está sobre usted?
Entonces vino a sanarlo, a curarlo, a quebrantar, a romper sus cadenas, a romper sus ligaduras. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer verdaderamente libre a usted y a mí, quiere hacerlos verdaderamente libres. Dice que Él quiere que saltemos como becerros en la manada. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Dios me vino a rescatar. Mire, el vino servía para limpiar, desinfectar las heridas debido a su contenido de alcohol. En sentido espiritual representa la fuerza y el espíritu purificador de Dios que limpia el alma. Cuando nosotros hablamos de vino en la Biblia, cuando sale la palabra vino, habla de gozo. Pero en ese tiempo el alcohol que tenía se usaba para purificar, para limpiar la herida. Era antiséptico. Lo usaban como antiséptico para que la herida no se infectara. ¿Y sabe qué? Dios viene en lo espiritual a renovar el pacto con Él. Hay muchos que han perdido el pacto con Dios. Hay muchos que quizás ni siquiera han pactado con Dios. Si me pueden buscar Éxodo 4:25. Éxodo 4:25 dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Usted conoce esta historia. Cuando Moisés iba a Egipto para liberar al pueblo de Faraón, dice que en el camino iba con su mujer y sus hijos, y en el momento viene una enfermedad de parte de Dios para él. Dios lo quería matar. ¿Por qué? Porque Moisés había tenido un pacto, él con Dios, pero no había incluido a sus hijos, su familia, porque Dios quiere hacer pacto contigo. Dios quiere hacer pacto. El pastor de Israel nos decía que teníamos que venir al altar, en un lugar de muerte. ¿Para qué? Para renacer en un pacto nuevo con Dios. Si tú no incluyes a los tuyos, no vas a poder avanzar bien en esta sanidad. Tú tienes que incluir a los tuyos. Y Séfora, dice la palabra de Dios, que tomó el cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo y lo tiró y le dijo: ahora me eres esposo de sangre. Tenemos que hacer lo necesario para tener el pacto con Dios en nuestras vidas. Para empezar en lo espiritual, a tener la comunión con Dios, a sanarlo en lo espiritual. Séfora tomó un cuchillo de piedra, cortó la piel, el prepucio de su hijo, y con ella tocó los pies de Moisés. El significado al derramar la sangre protegió a Moisés, logró calmar la ira de Dios. Por eso ella lo declaró su esposo de sangre, lo que significa que su matrimonio estaba ahora único y protegido en un pacto sagrado. Antes los que estuvimos en la lección que dio nuestro pastor Carlos de sexualidad, ¿cuántos van a ir en un pacto renovado con Dios? ¿Cuántos van a ir en un pacto renovado que tiene que ser sanado espiritualmente? Y Dios quiere sanártelo hoy. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Por eso es necesario que nosotros arreglemos nuestro problema espiritual con Dios. Porque si no lo arreglamos, dice la palabra que no es de Él. No somos de Él. Es necesario que el pacto sea renovado. Es necesario que el Espíritu, con el Espíritu de Dios, empiece a buscarte, empiece a llamarte. Tú tienes que llamar al amado para que sean renovados. Eso es lo espiritual, para que tú tengas una conexión espiritual en Dios. Es necesario. El aceite se usaba para suavizar la piel, calmar el dolor
a cereal la sanación. En sentido espiritual representa el consuelo, el amor y la sanación del alma. ¿Sabe qué? Hay un punto intermedio del cristiano que va sanando el espíritu, pero que le cuesta más son sus emociones. Las emociones del alma. Porque tenemos altivez. El yo-yo no nos deja hacer que podamos ver a Cristo actuar en nuestra vida. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Y esa no es voluntad de Dios. Y eso empieza a rasgar tu alma, empieza a abrir más la herida. No puedes sanar la herida de Dios en tu vida si tú no empiezas a obrar conforme a la palabra de Dios. El aceite en ese tiempo se mezclaba con hierbas, con medicina. ¿Para qué? Para poder sanar, calmar los dolores. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. Llega a tu vida, se derrama para empezar a calmar los dolores y a empezar a curar con medicina tu alma, tu cuerpo, para empezar a hacerte un hombre nuevo, para que esas heridas se borren. No las vas a olvidar, pero sí se van a borrar y no te van a doler más. En sentido espiritual representa el consuelo, el amor y la sanación del alma. ¿Y qué problema tenemos en el alma? Gálatas 5, versículo 20-21. ¿Y cuántos de nosotros hemos venido con estos problemas? ¿Cuántos de nosotros hemos venido con estas dificultades que nombra Gálatas? Idolatría, no hablaba nuestro hermano Isaac, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El alma guarda todo eso. Y los sentimientos de ira, contienda, los sentimientos de enojo, de competencia. Usted no tiene por qué competir, porque cuando usted se llena del Espíritu Santo, Dios dice que toma y usa lo vil y menospreciado, como decía el predicador en la mañana. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos. Pero tú, cuando empiezas a curar el alma y a sacar el dolor, a sacar la envidia, a sacar los celos, las contiendas, porque eso es obra de la carne que afecta a tu alma, y tu alma no puede ser curada por Dios, y no permites que el Espíritu Santo ingrese como un ungüento a tu vida. ¿Cuántos quieren curarse el alma? Podemos llevar años en el Evangelio, pero siempre hay algo que Dios quiere sacarte. Siempre hay algo que Dios quiere desechar de tu vida para poder enriquecerte más de Él. Siempre hay algo que Dios quiere bendecir tu vida para poder bendecirte más. Para poder decirte que esto te va a hacer alcanzar las promesas de Dios en tu vida. Porque déjame decirte que si el alma está herida y no es sanada, no puedes avanzar a las bendiciones que Dios tiene por delante tuyo. Así como lo hizo Moisés, Dios tuvo que detenerlo y no pudo avanzar al propósito. Hay propósitos que se están deteniendo porque las heridas del alma no han sido sanadas. Hay propósitos que se están deteniendo porque tú estás parando esa bendición de Dios. ¿Cuántos han visto propósitos de Dios detenerse en ustedes? Yo he visto propósitos de Dios detenerse en mí, pero por mi culpa. Y yo lo he reconocido delante de Dios. Y yo lo he asumido delante de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando uno empieza a sanar las heridas del alma, Dios empieza a abrir camino en la sequedad. Dios empieza a hacer camino donde quizá nunca viste. Dios empieza a derribar murallas como las que estaban en Jericó. ¿Por qué? Porque tú estás caminando ahora en obediencia. Estás caminando en rectitud con Dios.
Porque cuando empiezas a sanar lo que Dios necesita que sane y sacar lo que necesita que saque, los muros se empiezan a derribar. Y como decía nuestro hermano Andrés de ayer, no se empieza, sino a destruir y ya no se vuelven a levantar. Usted sabía que Jericó nunca más se levantó después de esa destrucción. Porque cuando Dios derriba no hay quien levante. Oh, aleluya. Pero cuando Dios derriba no hay quien levante. Y cuando Dios abre, ay, dice la palabra de Dios, no hay quien cierre. Porque cuando Dios abre puertas no hay quien cierre. Ojo, Dios te abre puertas, pero algunas veces tú no quieres pasar la puerta. Porque hay cosas que te detienen. Cosas cosas que quizás no te dejan avanzar. Nos hablaba nuestro pastor Carlos. ¿Cuántos hemos sido deshonrosos con nuestras mujeres? ¿O cuántos han sido deshonrosos con sus mujeres? ¿Cuántos quizás sus oraciones están impedidas por la deshonra en su hogar? Hay una herida del alma que hay que sanar ahí. ¿Cuántos han detenido la bendición de Dios porque quizás no se han dado cuenta del pecado? No se han dado cuenta de lo que quizás están parando de parte de Dios. La puerta está abierta. Dios la abrió, pero tú no te has metido a la bendición de Dios. Tú no has querido posarte en la bendición que Dios tiene para tu vida. Tú no has querido entrar. ¿Y sabe cómo estamos? Como Moisés cuando salió de Egipto. Estaba el mar rojo y Moisés tenía la vara de Dios. Y Dios le dijo, extiende tu vara. ¿Y qué se abrió? El mar se abrió. Cuando tú entiendes que Dios te está abriendo las puertas y tienes que dejar salir Egipto de tu vida, tú tienes que pasar en seco, porque dice la palabra de Dios en el momento que Moisés y el pueblo pasaron en seco. No hay ni un pie que mojó, ni un pie se mojó, porque la bendición de Dios estaba secando todo lugar. ¿Para qué? Para que el pie no tropezara. Y Dios quiere que tu pie no tropiece en la bendición, sino quiere que pase directo y sin problema. Pero para eso hay que sacar lo que no le gusta a Dios. Miren su puesto. Medite qué es lo que tiene que sacar hoy día que no le gusta a Dios. ¿Qué es lo que tiene que sanar con Dios hoy día? Porque hay cosas que a Dios no le gusta de nosotros. Nosotros muchas veces nos creemos los más encachados, los que las sabemos todas, pero hay cosas que a Dios no le gustan. Hay cosas que a Dios tú estás tapando o parando la bendición de Dios en tu vida. Hay cosas que tienen que ser explotadas por el Espíritu hacia tu vida, pero usted la está parando. ¿Usted quiere ser entero en Dios completo? ¿Qué tiene que dejar en su vida? La fornicación, la idolatría, la altivez. ¿Qué tiene que dejar hoy día aquí, en este lugar, y no llevárselo más para su hogar? El hijo que no honra a su padre ni a su madre, sino que le levanta la mano, le levanta la voz. Son cosas que hacen una herida enorme. Y eso es lo que Dios quiere sanar hoy día en el alma tuya. ¿Para qué? Para que tú seas puente, para que sanes a los demás. Para que tú seas puente, para que vengan a los pies de Cristo. Para que tú seas puente, para que la bendición de Dios esté en tu vida y la bendición de Dios pueda repartirse a la otra vida. Oiga, si la palabra de Dios dice que tú te tienes que llenar para vaciarte, tú tienes que ser llenado. La palabra dice, hay que dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Y sabe qué? La gracia algunas veces la guardamos debajo del colchón. Oh, Santo Espíritu. Y nos quedamos con nuestra altivez, nos quedamos con nuestros problemas.
y paramos la bendición de Dios. Salmo 45:7. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de gozo. Representa la alegría que Dios pone en tu interior. ¿Usted sabe qué es el óleo? Te ha ungido con aceite para que te goces. Pero muchas veces rechazamos el aceite de Dios y seguimos en nuestra tosudez, seguimos en nuestra amargura. ¿Por qué? Porque el óleo quiere descender, pero tú no lo dejas. Salmo 23:5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando tú no sanas la herida del alma, Dios no puede poner mesa para que te sientes cómodo a comer, para que te sirva la mesa, para que tu copa rebose de alegría. Porque hay cosas que están estorbando. Hay cosas que no está pudiendo que Dios ponga lo que Él quiere poner delante de ti. La palabra de Dios ha puesto sobre ti la bendición y la maldición. Y muchas veces estamos así y no queremos elegir la bendición de Dios. Y le reclamamos a Dios. Como hombres le reclamamos a Dios y nos paramos de tú a Dios. Y le decimos, pero ¿cómo es que esto? Y Dios en el silencio espera que miras atrás. Espera que mires atrás y dice, ¿dónde dejó el primer amor? ¿Dónde dejó las palabras que al principio había tenido? ¿Dónde dejó mi hijo lo que yo le había dicho? Porque Él quiere ungir tu cabeza con aceite y tu copa que esté rebosando de alegría, rebosando de bendición, rebosando para poder rebosar a otro. El pastor derrama aceite sobre las ovejas para sanar las heridas y alejar los insectos. ¿Usted sabía que el pastor derramaba aceite sobre las ovejas en el tiempo antiguo para que las moscas no pudieran poner huevos en sus heridas e infectarlas? ¿Usted sabía que así cuidaba un pastor de sus ovejas? Pero cuando tú rechazas la bendición de Dios, ese óleo de alegría y de gozo, haces que toda la putrefacción se venga hacia ti. Hace que todo lo que tú estás pidiendo que te aleje, Dios venga hacia ti. Las moscas en el antiguo Egipto, ¿sabe qué decían? Que eran contaminación, eran una aberración las moscas, era un problema en ese momento. Hoy día quizá muchos las controlamos con insecticidas, pero en ese tiempo era un problema y era algo inmundo, algo que no se podía permitir. Por eso Dios le manda la plaga. Pero ¿sabes qué? Dios hoy día quiere despejar tu camino. Despeja tu alma de estas cosas que no te llevan a la bendición de Dios. Despeja tu alma de estas cosas que no te llevan a lo que Dios quiere que tú empieces a visionar, o lo que ya tienes visionado que Dios te lo ha prometido. ¿Qué está deteniendo la bendición de Dios en tu vida? ¿Sabe qué? Dios me administraba hace un momento. Dios te ha dicho que este año va a ser tremendo para ti. Dios te ha dicho que este año va a ser sobrenatural para ti. Dios te ha dicho, pero debes de ver eso en el año, ver lo contrario. O ves que te mantienes igual. Hay algo, ministro, hermano, que estamos haciendo mal. Hay algo que está deteniendo lo que Dios quiere. Que el óleo no pueda descender y te pueda dar alegría y rebosar tu copa. Hay algo que se está interponiendo. Y eso lo sabe usted y Dios. Hermano Jaime nos decía hace un momento atrás
que Dios conoce tu corazón. Pero aún así que Dios conoce tu corazón, no le importa lo que tú pienses o lo que tú sientas en tu corazón. Él quiere que tú hagas la voluntad de Él. No le interesa tu voluntad, no le interesa tu sentimiento, le interesa la voluntad de Él. Hermano, si me puede buscar Josué 1:8, que nosotros siempre leemos Josué 1:9, pero se nos olvida Josué 1:8. Se nos olvida lo que Dios nos demanda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Yo soy el primero. Muchas veces dejamos esta enseñanza, la dejamos de lado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que nos hacemos autosuficientes y ya no queremos los consejos de Dios. Queremos seguir con la herida abierta. Las vendas protegían la herida de la suciedad y evitaban infecciones. Simboliza la protección, el cuidado y la restauración de la dignidad de la persona. ¿Cuántos le hemos sentido indigno? ¿Cuántos de ustedes han sentido indignos? Yo me he sentido alguna vez indigno. Indigno incluso de postrarme a orar delante de la presencia de Dios. Incluso de que alguien me ministre. Incluso de ingresar a la iglesia. Me he sentido indigno de parte de Dios. Me he sentido indigno de no poder presentarme a Dios. Pero Dios, como buen curador de heridas, te limpia, te venda, te la sanitiza y te dice, sí, tienes pasada. Tienes entrada al trono de la gracia. Entra confiadamente, porque cuando Cristo muere en la cruz, rasga el velo para que tú puedas ingresar a la presencia de Él. Hay cosas que tú tienes que dejar en la cruz. ¿Sabe qué el Gólgota qué significa? Lugar de calavera. ¿Y sabe dónde le ganó Cristo al diablo? En la cruz, en la mente. Por eso tú tienes que renovar tu mente, para que las bendiciones de Dios te alcancen, para que las bendiciones de Dios te sobren y más abunden. Tú tienes que ser renovado a una mente de Cristo. El hermano Andrés te decía, Saulo se hacía conocer como Saulo, se llamaba como Saulo, pero en un momento ya no le conocieron como Saulo, se le conocieron como Pablo, el pequeño, porque si tú no te haces pequeño, no vas a poder ser el mayor. Y así lo dijo Cristo. El pequeño que sirva será mayor que Juan en el reino de los cielos. Tienes que ser servidor, tienes que ser pequeño. No puede tu altivez ganar, porque no somos nada sin Él. Por Él lo somos todo. Es por Él, como dice la alabanza, que estamos gastando nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser dedicada a Cristo, tiene que ser dedicada a Dios, porque Él es el remedio para nuestra alma. Oh, aleluya. Romanos 8, versículos 6 y 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Cuántos queremos dejar las obras de la carne de lado? ¿Cuántos queremos realmente agradar a Dios? Mire, se ha dicho mucho que viene el mayor avivamiento para esta tierra. Yo lo creo así. Se viene un mayor avivamiento para esta nación.
porque el avivamiento anterior ya fue. Pero cuando hay avivamiento, hay una explosión del Espíritu Santo que se va a derramar, que va a salir, que va a sujetarse. Pero tú y yo tenemos que estar preparados, porque Dios te va a usar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Para qué? Para derramarse en otros. Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire lo que dijo Job en el capítulo 5, versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos la curan. Él hace la llaga, pero te la va a curar. Y Él la va a vendar. Porque quiere restaurarte, pero al diseño de Él. En un momento nosotros perdimos el diseño de Dios allá en el jardín del Edén con Adán. Pero en un momento Cristo lo fue a recuperar al desierto y le dijo: escrito está, bajo la palabra tú recuperas el diseño de Dios, bajo la palabra tú recuperas los beneficios de Dios, bajo la palabra tú sigues a Dios, bajo sus caminos. Ezequiel 34:16. Buscaré la perdida y vendaré la periquebrada. Aquí habla Dios como un pastor que cuida a sus ovejas. ¿Lo ha cuidado Dios a usted? ¿Lo ha cuidado Dios a usted? Mire, ¿sabe lo tremendo? Es que Jehová, Él en un momento se pronuncia como Rafá. El que completa todo, el que sana, el que cura. El que realmente está preocupado por sus hijos. ¿Usted cree que este retiro se hizo porque el pastor dijo: hagamos tu retiro? No, porque en la mente de Dios estaba puesto que usted viniera acá. El pastor decía: no esperé tener un número tan grande. Pero ¿sabe qué? Dios lo puso en ese lugar porque hoy día quiere sanar tu herida. Póngase de pie. Jehová Rafá proviene del idioma hebreo antiguo y se traduce: el Señor sana, el Dios que cura. Él es el Dios que quiere curarte. Mire, aquí hay gente que ha sido dañada de la niñez por falta de paternidad. Aquí hay gente que ha sido abusada. Aquí hay gente que ha sido lastimada por sus parejas, incluso por su conviviente mujer, su esposa. Aquí hay gente que no ha tenido afecto. Aquí hay gente que realmente tiene una herida en el corazón, en el alma, que aún así no ha podido sanar. Yo te invito a que pases adelante porque hoy día Él quiere tratar contigo. Yo te invito a que pases porque hoy día Él quiere cambiar. Quizás has andado de un mover en otro mover, has andado quizás de tu pensamiento en tu pensamiento, pero hoy día Dios quiere quebrar eso en tu vida. Dios hoy día quiere quebrar lo que quizás hoy día te hace saltar.